Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes y noches, en donde quiera que nos escuchen. Mi nombre es Santiago Cortés Alcocer, encargado de los asuntos políticos y culturales de la Embajada de México en Australia. Y hoy quiero darles la bienvenida al conversatorio literario Días de Aliento, en el que viajaremos a través de la vida y obra del escritor mexicano Iván Uriel Atanasio Medellín. Iván Uriel, escritor, politólogo y documentalista mexicano, considerado un innovador de la narrativa testimonial y de la prosa poética hispanoamericana. Su obra ha sido estudiada en universidades, institutos y círculos de lectura como baluarte de la reflexión social en la literatura posmoderna. Sus novelas El Surco, El Ítamo y El Muro, y sus poemarios Navegar sin remos, Puntos cardinales y Así del tiempo, abordan las relaciones humanas de la migración universal, la identidad y la interculturalidad. Sus textos, escritos en diversos géneros, han sido compartidos en eventos culturales en América, Asia, África, Europa y ahora en Oceanía. Por su obra, recibió el Premio Nacional Aportación a las Letras Mexicanas y la Bienal de la Academia Literaria de la Ciudad de México. A través de sus novelas y poemarios, Iván Uriel explora vivencias, experiencias y emociones a través de profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la esperanza. Su obra explora la reflexión intercultural desde los pueblos originarios, la identidad y el amor como sentido y significado de la existencia, en un viaje literario lleno de sentimientos, nostalgia, anhelo al devenir y a la expresión de los sueños. Iván Uriel, tu Apología del Encuentro es una trilogía. ¿Cómo surge en ti la escritura? Hola Santiago, qué gusto saludarte, un gusto enorme saludar a todas y a todos con cariño, un abrazo enorme desde la distancia, pero en la cercanía del corazón hasta Australia, a todas las regiones de Australia, Oceanía, por supuesto, con mucho cariño. Encantado de participar en sus actividades culturales, Santiago, y saludarles, también saludar al embajador Peña, un abrazo, embajador, muchas gracias por recibirnos, embajador Eduardo, y al mismo tiempo compartir desde la reflexión que nos llena, desde la reflexión que nace en los senderos migrantes, por supuesto, y también desde la literatura que se vierte como un espacio para poder reflexionar desde la cultura misma, nuestra forma de expresarnos, de sentir, nuestra forma de ser y también de tender un puente para poder llenarnos desde el corazón. Muchas gracias, Santiago, y atento a tus preguntas. Un abrazo de nuevo para todas y todos. Gracias, gracias. ¿En qué consiste la trilogía de Apología del Encuentro? Sí, Santiago, pues la Apología del Encuentro es una trilogía que inicia con un viaje a través de 3 diferentes novelas y justo nace cuando yo era un niño, cuando yo tenía 8 o 9 años, inicia mi camino literario, yo empiezo a escribir cuentos para Radio Universidad Veracruzana y es entonces cuando de alguna forma la literatura me permitió crear otra realidad, abrazar otra realidad, porque dentro del interior de la vida familiar mi padre había migrado. Y es entonces, en ese momento, cuando mi padre migra, que yo como niño trato de tratar de explicar lo que sucedía alrededor, de tratar de explicar también la nueva dinámica familiar, y así es como surge en mí la literatura. Es increíble, de alguna manera, en aquel momento de mi vida, la literatura me permitió comprender o tratar de comprender lo que se vivía y abrir otros nuevos horizontes a través de los cuentos. Años más tarde, quise seguir los pasos de mi padre, platiqué con él y gracias, yo sabía que gracias a ese esfuerzo, como también al de mi madre, que tenía otro perfil, mi madre era maestra, sobre todo de métodos de investigación en la Normal en Veracruz, y ella me llenó del amor a la literatura, yo seguí escribiendo, pero es justo cuando estoy por estar en la universidad que gracias a ese esfuerzo de mi padre, pues yo tenía esa posibilidad y es así como quiero seguir sus pasos, estar en la misma barraca, estar en el mismo campo de trabajo, en las pizcas de chile, de apio, en la siembra de fresa, en las cocinas y tener este caminar también de conocer a colegas, a mujeres y hombres extraordinarias que se habían vertido, por supuesto, en el trabajo, en estos campos californianos. Es así como nace la novela El Surco y esta trilogía, justo en ese momento en el que yo me doy cuenta que tenía una bitácora de viaje, de testimonios, y comienzo a entrevistar a muchas y a muchos colegas durante muchos años. El Surco fue una novela que se tomó aproximadamente 14 años de investigación y 7 años
de ser escrita hasta que la publicamos, y así inició el camino de la trilogía Apología del Encuentro, con El Surco primero, después El Ítamo y más reciente el estreno del Muro. Platiquemos sobre El Surco, que es la primera parte de esta trilogía. Elena Poniatowska describió tu novela El Surco como una escritura nerviosa, inteligente, dolida e informativa, en donde asegura que es el resultado de un escritor que escribe desde sus vivencias y no solo detrás de un escritorio. ¿Qué te parece esta descripción? Platícanos también de qué se trata El Surco y cuáles son estas vivencias a las que hace referencia Elena Poniatowska en la descripción de tu novela. Muchas gracias, Santiago. Pues en realidad ha sido una experiencia increíble conocer también a las y los escritores que me han encaminado en este sendero. Justo El Surco tiene para mí primero una influencia muy importante del escritor mexicano Sergio Pitol, en paz descanse, el maestro Pitol, que vivía en Jalapa, la ciudad donde yo nací, y yo visitaba, mi propia ciudad la visitaba para visitarlo a él, y él es quien me da el acompañamiento y también el consejo principal de que esta novela, más allá de ser historias por separado, fueran historias que se entrelazan a través de las emociones, de los sentimientos, a través del devenir. Por eso es que la novela está escrita en 17 diferentes acentos, El Surco, y es una novela que aborda este jornal de trabajo desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde todos los integrantes de una cuadrilla aparecen y desaparecen a través de su voz, contándonos la causa y la consecuencia de su viaje. Y en este sentido, al ser escrita desde ese testimonio, desde la tierra misma, desde el surco mismo, abraza sin duda esas emociones, y es a lo que se refiere en este caso los comentarios de la maestra Elena, que también me hizo el enorme honor de comentar la novela en aquellas primeras oportunidades que tuvimos para compartir El Surco. Y es ese viaje, ese caminar que para mí es muy importante. Siempre digo que quienes nos dedicamos al arte, ya sea visual, gráfico, en todas las expresiones, y nos aproximamos a un tema social, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que abrazarlo intensamente, porque es así como podemos transmitir desde el corazón. Yo tenía no solamente el ejemplo de mi padre en ese sentido, que había migrado, la propia experiencia, sino también de quien se había quedado en este caso, tanto en mi caso como en el caso de mi familia, de mi madre, de tantas personas que conocí, en estas dos realidades de la migración, quien se queda y quien viaja, porque viajan los sentimientos, las emociones, y viajan las historias también en que se queda, y es así como El Surco se abraza desde la propia realidad. Perfecto. ¿Y cómo aparece la migración en tus letras? ¿Qué te motiva a escoger la migración como eje central de esta trilogía? ¿Y cuál es la importancia de imprimirle una perspectiva de género? Sí, Santiago, pues realmente, como te decía, gracias a reflexionar la migración cuando era niño, es como despierta en mí el ansia de escribir, las ganas de escribir, por supuesto, pero también al recorrer todos los espacios culturales que tiene México, un país migrante, porque migramos de un espacio a otro, de un lugar a otro, y en esa migración nos vamos configurando. Y al mismo tiempo, esta dinámica que tiene la trilogía de hablar de la migración universal se da justo cuando comienzo a realizar las diferentes presentaciones del libro, y especialmente en otros países en donde la migración tiene diferentes perspectivas, diferentes aproximaciones. Nos damos cuenta que vivimos una migración universal, una migración en la cual nosotros no solamente encontramos historias de profundo dolor, de profundo llanto, de tristeza, sino también de sueños, de ilusiones, de anhelos. Y es exactamente en este universo tan amplio, tan diverso, tantas razones por las cuales migramos, que también se ha configurado el mundo, y justo en el contexto que vivimos actualmente en la humanidad, con lo que hemos vivido en estos 2 años, nos damos cuenta de que somos un mundo global, y también como en este mismo mundo global, más allá de las fronteras y también de los límites, encontramos que podemos estar conectados unas a otras a través de la tecnología, como en este caso, pero también a través de extrañarnos, de pensarnos, y toda esta obra a lo que apela es exactamente a enviar ese mensaje de estar cercanos, de no olvidarnos, de sentirnos en las raíces, y también de abrazar las nuevas raíces que nosotros vamos sembrando al caminar en cualquier país del mundo. Es cierto que la distancia de pronto nos hace acercarnos más a nuestra gente y a nuestra tierra, ¿no?
Totalmente. Sí, sin duda, acercarnos, pensarnos, sentirnos y al mismo tiempo quien nos extraña, el también aproximarse hacia nosotros. Y uno de los elementos más importantes, como mencionas, es para mí en la migración, y lo hablaremos cuando lleguemos a el muro, es la forma en la cual nosotros vamos creando nuevos lenguajes, vamos creando también nuevas culturas. Por eso, por ello el proceso migratorio es intercultural y contracultural al mismo tiempo. Vamos generando y abrazando nuevas perspectivas, nuevas formas de ver el día, la noche, nuevas formas de ver la vida, la muerte y la esperanza, y también compartiendo aquello que nos nace desde el corazón con otra persona que habla otro idioma distinto. Y esto sucede también dentro de nuestro propio territorio, dentro de nuestro propio país. Por eso tenemos tanto por hacer en ese sentido, en seguirnos uniendo, en seguirnos viendo a los ojos, vernos en la otredad, vernos reflejados en la otra y en el otro, y desde la cultura enviar ese mensaje de diálogo y de aliento al mismo tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Nos quisieras regalar ahí la lectura de algunas partes de este libro para que un poco la gente que nos está escuchando pueda darse una idea de a lo que se enfrentarían cuando lean el primer libro de la trilogía. Claro que sí, muchas gracias, Santiago, y con mucho cariño para todas y todos ustedes hasta Australia. Primero, esta definición de el surco. Los surcos no se caminan ni se recorren, se labran. En el surco no hacen ola aguas mansas ni prenden hierbas húmedos maderos. Los surcos son laberintos lineales, avenidas sin aceras, camellones sin árboles, alamedas sin estatuas, inconmensurables. Paredes no existen, tampoco manivelas, engaños ni simulaciones. Uno se pierde hasta que la planta desiste de la natura y se hace de mimos para sembrarse. Entonces los surcos se nos muestran como la vida, a fragmentos. Intensos abaten, leves como la anécdota. El sentido del surco es que se da y en ese dar se nos convierte. Los surcos se vuelven el todo y nosotros los fragmentos. Y en este párrafo, la reflexión es que la vida, el mundo, es como un surco en donde vamos sembrando no solamente todo aquello que nosotros anhelamos desde nuestros sueños, sino también vamos nosotros labrando estos surcos paso a paso en el caminar, y somos una parte de todo un universo, una parte de todo un mundo donde cada uno de nosotros y cada una es tan importante en el momento en el que se cruza su vida con alguien más y ahí trasciende. El siguiente párrafo, para cerrar el tema del surco, es un momento muy especial de la novela. Así inicia. El surco está narrado por una voz de una niña que cada vez que aparece a lo largo de la novela va cambiando en su edad, pero a través de ella surgen y aparecen diferentes voces. Somos un punto entre millones de puntos, que al unirse, un todo significa. Un día como hoy partiste, no recuerdo el año. Últimamente me da por no acordarme, mas era un día como hoy. Hacía el mismo frío que cala huesos y pone las mejillas resecas, igual que la tierra se agrieta. Me hubiera gustado despedirme, pero supuse era demasiado malestar para ti vernos despiertas. Era de madrugada y ambas distraíamos la opacidad de los meses oscuros. Guardé silencio al acercarte en la penumbra y darnos a cada una un beso en la frente. Eso hacías todas las mañanas antes de irte, pero aquella madrugada fue distinta. Tu beso llevaba un dolor que parecía quemarme, como si al pecho presionaras clavos con un martillo sobre mi corazón latiendo. Tu beso tenía sabor a despedida. Así lo sentí, y cuando diste vuelta, cogí el blanco pañuelo con que secaste la humedad de esa lágrima que cayó sobre mi frente. Seguro en la premura no te percataste. Todavía guardo el pañuelo con tu lágrima y tu beso. No ocupo decir adiós al escaso tiempo que duró la despedida, ni despertarnos pasó por tu mente. Ella, mi madre, sufría por no verte más. Yo sufría por no verte. El norte es un lugar allá, lejos. Muchas gracias, Santiago, y espero les haya gustado estos párrafos. Muchas gracias por ese extracto. Y bueno, el concepto de la migración no solo incluye esta despedida y los desafíos de lo desconocido, sino también es un proceso de anhelo.
De ahí que tu segunda novela persista la narrativa de la migración como un relato de las personas migrantes con una esperanza, la esperanza de encontrar el Ítamo. ¿Qué representa el Ítamo en esta visión tuya? Sí, muchas gracias, Santiago. Pues el Ítamo es la segunda parte y fíjate que tiene una gran conexión con el surco desde la forma de escribir el surco. Yo me encontraba escribiendo el surco en los primeros esbozos de la novela cuando mis padres tienen un accidente y ambos parten en ese momento, ambos se vuelven migrantes sin espacio y tiempo al mismo instante. Y en ese momento de dolor, de no saber, de no explicarme qué pasaba hace ya muchos años, fue un momento de profunda depresión, de profundo dolor, pero fue justo recordar que la última conversación que tuve con mi madre fue decirme que terminara ese libro que estaba iniciando, ¿no? Me dijo, terminas ese libro que como les decía, fueron muchos años de escritura, y en aquellos primeros momentos ella me dio el aliento para escribir, y al no volver a platicar con ella, tenía siempre en la imagen ese dolor que me llevó a una depresión de alguna forma, pero fue gracias a la literatura que logré sanar el alma. Por eso digo que la literatura también nos sana, el arte también nos sana. Escuchar una canción, ver una pintura, ver una obra de arte, leer diferentes géneros narrativos, la poesía, la novela, nos alivia el alma. Y en mi caso, en el Ítamo, todo el dolor que había de los personajes, toda la incertidumbre se fue hacia esa novela en donde todos los personajes caminan y buscan, migran hacia un lugar donde habita la planta que cura todo, que se llama el Ítamo. Y este Ítamo es una planta que nos cura y que nos sana a través de la reflexión interior. Es decir, los viajeros no llegan a un espacio determinado, no es un país, no es una ciudad, sino es el interior de sí mismos que se refleja en alguien más. Para mí, ese momento, ese Ítamo es cuando nos pensamos, cuando nos sentimos, cuando abrigamos la esperanza de mejores amaneceres, cuando abrigamos la esperanza de mejores mañanas. Y es justo esta novela la que, si no lo esperaba, fue la que tuvo mucho éxito con universidades en diferentes países, con las y los jóvenes en las universidades que reflexionaban sobre su sueño, sobre su Ítamo, sobre cómo este caminar va configurándonos todos los duelos que tenemos en la vida, dejamos muchas cosas en torno a nuestros sueños, sacrificamos muchas cosas, perdemos a personas, y justo en lo que hemos vivido en la pandemia, este Ítamo también es esa cura que nos ayude a seguir adelante, a tener esa fuerza, esa resiliencia en todas y en todos para seguir avantes. Y es justo como el Ítamo, de hecho, en estos meses cuando se traduce a otros idiomas ha sido precisamente por esa reflexión de alcanzar la planta que cura todo, que es realmente un abrazo hacia el alma, un abrazo hacia el corazón, y saber que alguien más nos piensa y que en ese momento, en ese instante, nosotros encontramos ese Ítamo que cura nuestro corazón y que nos impulsa a seguir hacia nuestro sueño. Muy bien. Esta planta, este Ítamo, planta que lo cura todo, es parte de muchas de las culturas originarias en México. ¿Qué influencia tuvieron estos pueblos originarios en ti y en la realización de esta novela? Muchas gracias, Santiago. Sí, tiene una gran conexión, por supuesto. De hecho, la primera novela es editada por la Universidad Iberoamericana. El Ítamo es editada por la Universidad Veracruzana y la Universidad Veracruzana Intercultural, precisamente por esa reflexión que tiene la novela desde los pueblos originarios. Cada uno de los cruces es una novela que no tiene capítulos y que está escrita como dramaturgia, es decir, cada personaje inicia un diálogo que continúa hasta el final de la novela. Y durante la novela aparecen los diferentes cruces fronterizos de todo el mundo a través de una historia de fantasía, pero que hace esta reflexión de la realidad desde una perspectiva de la cosmovisión de pueblos originarios de México y de América Latina. De hecho, el Ítamo, como una reflexión de una planta que cura, es por supuesto muy cercano a la filosofía de pueblos originarios de Perú, de Bolivia, de México. Es una planta que así como cura puede matar, así como cura puede dañar, pero sobre todo la forma en la que nos aproximamos a la planta, esa forma en la que nos puede curar y sanar, es en la esperanza misma. Y ese es el viaje que tiene desde las distintas lenguas, desde las distintas formas de aproximarnos a encontrarnos en ese diálogo. En México hablamos más de 64, 66 lenguas originarias y es exacto como el Ítamo apela a encontrarnos en esos diferentes lenguajes, encontrarnos en los símbolos, encontrarnos en los signos que nos unan y nos configuran desde nuestra raíz. Y ese es el viaje que emprende la novela y que está también matizada
por una narrativa femenina que para mí es muy importante a lo largo de la trilogía, como tú mencionas, y en el caso del Ítamo, hacia ese viaje que nos permita encontrar la planta que lo cura todo. Hablabas de que esta novela tuvo mucho éxito en las universidades. ¿Cuál habrá sido el impacto que los jóvenes sintieron de la novela para que fuera tan exitosa en las universidades? Sí, me parece que la reflexión del sueño como tal, de cuando estamos estudiando y además, como sabemos en todo el mundo, quienes estudian también hay un gran sacrificio, por supuesto, para poder estar en las diferentes universidades en todo sentido, no solamente en el esfuerzo académico, sino también para poder sostener las colegiaturas, para poder estar fuera de su lugar de origen, del esfuerzo de los padres y de los hijos de todas las familias en ese sentido. Y creo que el reflexionar su sueño como todo aquello que entregan, toda esa fuerza, todo el ahínco, pero también sobre todo lo que dejan detrás, lo que se sacrifica, los duelos que van detrás, van configurando, y especialmente en Estados Unidos cuando tuvimos las primeras presentaciones de esta novela, las primeras lecturas con universitarios que venían de diferentes partes del mundo, especialmente de América Latina, las universidades la sintieron muy en el corazón, y también con jóvenes adolescentes que reflexionaban en ella, lo que habían dejado en sus diferentes países para estar ahí en ese momento. Entonces, en esa reflexión creo que nos unimos todos, y creo que el Ítamo es exacto el momento en el que la trilogía deja el proceso migratorio específico para abordar el proceso migratorio universal, y desde esa perspectiva también la de diferentes jóvenes universitarias y universitarios en el mundo, y sobre todo de los diferentes grupos migrantes también, de los jóvenes que colaboran y trabajan en distintos oficios en el mundo, que se aproximaban al Ítamo como esta búsqueda del sueño. Creo que en el sueño es donde nos encontramos a través de esta novela. Muy bien. Ahora me gustaría igual que nos leyeras algunos fragmentos de El Ítamo y explicaras un poco por qué estos fragmentos y qué significa dentro de la narrativa. Claro que sí, les voy a leer dos párrafos que para mí son muy especiales, dedicados especialmente para todas las mujeres de México y del mundo, y para todas y todos ustedes hasta Australia, estos dos párrafos de El Ítamo. La vida solo tiene sentido si se tienen motivos. Recuerdo cómo me levantabas del suelo y cargabas con tus brazos, cómo sentía tus agrupadas caricias cubriéndome del frío, cómo sufriste mis pesadillas y desvelabas cada uno de mis sueños. Recuerdo cómo te veía sufrir ante mis idas y abarcarme de gozo a mi regreso. Recuerdo tu piel que parecía un pañuelo, tus cabellos tersos, el respiro tan tuyo consolando mi llanto y tu presurosa corrida por aliviarme. Recuerdo cuando hablamos por última vez. Dijiste que me cuidara, que volvías pronto, que el Ítamo está lejos pero está, y que de cualquier lugar uno siempre vuelve a donde ha partido. ¿Cómo recuerdo, madre, aquel abrazo y el último beso? Y en esa sensación de las despedidas, el siguiente párrafo está dedicado exactamente a las mujeres migrantes de México y del mundo, en esta afirmación que por supuesto siempre le han brindado a la cultura, siempre han brindado al sendero migrante en todos los sentidos. Somos cada una de nosotras y sus historias, cada una de nosotras y sus sueños. Yo soy las mujeres que migrando desde lugares distintos, forjaron en mí la huella de sus pasos. Todas migramos con duda de qué sería, atender a los impulsos y razones que dentro de nosotras fluyen. Cuando damos el primero de los pasos que vendrán, sabemos que no habrá regreso, pues aunque volvamos, nosotras ya no seremos las mismas. Yo sabía que al irme no volvería. Migrar nos enseña a explorar el sendero. Advierte que así el agua esté calma, sobrepasa las fronteras. Yo no he sabido decir ni la mitad de todas las cosas que hasta ahora he dicho. No sé cuántos días han pasado, ni hasta cuándo queden números para sumarlos. Lo que sí sé es que te extraño a ti, y ahora que también viajas, y ahora que tanto has esperado,
sabrás lo mucho que duelen los abrazos demorados. Soy la luna que come al sol, una mujer convertida en muchas, la que no recuerda pasados, la que al presente lento consume. Hay días en que no sabemos si estamos vivas o muertas. Ocurre en lugares sin tumbas, altares y entresijos. La muerte es solo una pequeña parte de la vida. No la completa, la integra, así como la felicidad, así como la tristeza. Somos como la luna y sus dos lados. Y entonces la ausencia de fe se hizo palabra y el silencio de Dios se hizo promesa. Ríos a manantiales vertieron la tierra y el espíritu a plenitud abrazó el alma. La vida es una quimera, el amor, la esperanza. Voy rumbo a Elítamo a encontrar la planta que lo cura todo. Algo ha muerto en mí para que siga vivo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, embajador Eduardo. Muchas gracias por esos extractos, qué interesantes y qué poderosos pueden ser de pronto las palabras, ¿no? La tercera parte de la trilogía, El Muro, que yo digo, el muro es una palabra muy fuerte, sobre todo en el contexto en la que la escribes, el contexto histórico, sobre todo para los mexicanos, y pues para todas las personas, y en especial aquellas que migran. El muro es un símbolo muy poderoso que nos detiene en nuestro andar y en muchas ocasiones nos separa de nuestros seres queridos. Sin embargo, en la narrativa de tu novela, el concepto de la migración no solo se limita a la despedida, a la superación de la adversidad o al anhelo de algo mejor, sino también a la esperanza del reencuentro. ¿En qué momento de la escritura te das cuenta tú que necesitas una tercera novela, tal vez con un tono más positivo, para cerrar esta narrativa y cerrar lo que después se convierte en una trilogía? Sí, Santiago, pues realmente el proceso del muro, como mencionas, el cerrar la trilogía es imaginarlo desde el inicio, desde la primera, ¿no? Cómo vamos a abordar los diferentes temas. Y dentro de todo el dolor de las novelas, dentro de todo lo que vivimos, dentro de toda la angustia, la incertidumbre, como hemos mencionado, están los sueños, los anhelos y las ilusiones también, migrantes, por supuesto. Y en ese sentido, para mí, el muro, que además al momento en el que yo escribía el muro, se suscitaban dos situaciones alrededor. La primera es el tema recurrente del muro como un tema de política bilateral, como un tema que nos dolía, que nos generaba preocupación, y por otro lado, las circunstancias que vivimos con el terremoto en la Ciudad de México en el año 2017, que es justo cuando yo comienzo a escribir la novela del muro desde una perspectiva solidaria, porque recuerdo aquella noche tan fuerte, en el que pues toda la ciudad no dormía, y entre todas y todos pues tratábamos de estar de alguna manera ayudando en algo, ¿no? Las personas que se organizaban para llevar algunos víveres, recogiendo las piedras de mano en mano y demás, y en esa esperanza que ya se había vivido más de 30 años atrás, esa fuerza y esa solidaridad me llevó a conducir el muro exactamente por ese camino de la solidaridad, pero desde una perspectiva del diálogo entre una madre y su hija. Es decir, esta perspectiva en la cual buscamos la identidad, buscamos el origen, a través de encontrar nuestro propio camino y el camino que han trazado quienes nos antecedieron. Por ello, la novela tiene una perspectiva generacional en la cual ya quien ha migrado en la segunda o tercera generación tiene una perspectiva distinta del lugar de origen de su padre, de su madre o de sus abuelos, y al mismo tiempo, en esa solidaridad que menciono de otro contexto, el cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos apoyar desde distintas generaciones y desde distintas trincheras. Y entonces el muro hace un mensaje en el cual busca, por supuesto, derribar las fronteras, derribar los límites que nos separan, especialmente para no vernos unas a otros, para no vernos reflejados en nuestros semejantes, en nuestro prójimo. Ese es el mensaje del muro, cómo nosotros podemos consolidarnos
en el propio sueño, en el propio caminar, pero desde vernos, desde encontrarnos en la otredad que nos confronta, que nos conforta al mismo tiempo. Y en ese diálogo poder caminar hacia una reflexión conjunta. La novela también El Muro aborda esta perspectiva intercultural y aborda también el encuentro de diferentes culturas y la creación de nuevos lenguajes que mencionaba anteriormente, porque es exactamente desde la perspectiva de dos diferentes generaciones, cómo se encuentran en las culturas, en la forma de abordar las fiestas, las celebraciones incluso, pero también la forma de aproximarnos a la muerte, a la vida, a la esperanza, que es tan distinta de un lugar a otro, incluso en nuestro propio país, que tenemos una riqueza extraordinaria en celebraciones culturales, algunas nos unen y en otras nos vamos encontrando, ¿no? Que nos vamos descubriendo, y es maravilloso ese crisol extraordinario de cultura que tiene México y cómo vamos creando otros nuevos Méxicos fuera de nuestro país. Y es así como El Muro hace ese llamado a encontrarnos en esos puntos en los cuales nos unimos, pero también en los puntos en los cuales tenemos diferente punto de opinión para encontrarnos en el diálogo. Y lo hace a través de esta conversación entre una madre y su hija que dialogan durante diferentes partes de la novela, el cómo se da la migración en su interior, cómo se da la migración para ellas y cómo también especialmente la hija ha encontrado un nuevo camino en otro espacio, en otro país, puede ser cualquier país del mundo, pero no quiere olvidar sus raíces y viaja hacia el origen de su madre, y lo hace a través de esas conversaciones que no ha podido tener con su madre. Entonces la novela es un llamado a encontrarnos, es un llamado a no posponer los encuentros, a no posponer los abrazos, y se da justo la presentación de esta novela en el inicio de la pandemia. Por eso es que se generó tanta reflexión en torno a ese tema en mi interior, ¿no? Claro. ¿Y cómo se unen al final las tres novelas? ¿O cuál es el hilo conductor? Además del tema central de la migración entre todas, ¿cómo se unen al final? Pues mira, cada novela es independiente. El Surco es una novela testimonial donde podemos encontrar las diferentes historias de personajes que están trabajando justo en estas jornales y describen las causas y consecuencias de la migración desde este encuentro en este surco de la vida en el cual les permite encontrarse. El Ítamo es una novela de fantasía donde todos los personajes anhelan llegar a la planta que cura todo, y El Muro es un diálogo generacional en búsqueda de la identidad y de los puntos que nos unen a través de los diálogos generacionales de una familia migrante. Pero se unen, son independientes las novelas, pero sí tienen un punto de unión que a mí me gusta comentarlo como una suerte de anécdota realmente, porque uno de los personajes que aparece en El Surco, que es Soledad, ella cruza la frontera, en la novela El Surco, ella cruza la frontera con su esposo no puede cruzar y ella es quien llega al otro espacio, al otro territorio, y siempre, bueno, pues va a extrañar tanto a su esposo como a sus hijos que no pueden cruzar con ella. Soledad, de alguna manera, es un personaje que aparecerá hasta la tercera novela, hasta El Muro, como la madre que platica con su hija todo el devenir de su viaje migrante. Y su hija, que es un dreamer, es una mujer que está estudiando ya por entrar a la universidad en otro país, está escribiendo un libro para que aborde cómo curar, cómo sanar, y ese libro se llama El Ítamo, porque quiere encontrar la cura de la enfermedad de su mamá. Esa es la forma en la cual las tres novelas se unen con esa lucha de esperanza desde la literatura. Ella está escribiendo un libro sobre una planta que cure todo para curar a su madre, pero al mismo tiempo se busca en el origen, se busca en la cultura y sobre todo en sanar ese dolor que ha tenido su madre, en la esperanza misma de ella ser feliz y de buscar la felicidad de ella para encontrar la felicidad de todas y todos en ese momento. Muy bien, muy bien. ¿Nos quisieras también leer un par de fragmentos de El Muro? Sí, para todas y todos ustedes de El Muro, vive cada día como si fuera el último sin morir. En estos tiempos que la tierra tiembla, la lluvia ahoga y azota el viento, bien vale escucharnos en la voz de la natura y mirarnos en la otredad que nos confronta. Así, desde esa mirada que nos refleja, desde esa mirada que nos conforta, darnos cobijo, regazo y aliento, darnos en un mar de abrazos a cada momento. La noche duerme mientras el día avisa que la oscuridad no es para siempre.
Ha sido una noche donde al sueño fuimos uno, y al cansancio de las horas de otras manos, agitados corazones indican el rescate de nuevas vidas. Ha sido una noche donde nos encontramos como iguales siendo distintas. Ha sido una noche de las muchas que vendrán, donde seguiremos necesitando aliento en tandas de cariño y al abrazo, erigir puentes que respetando nuestra esencia nos unan. Ha sido una noche que espera al sol y ante su llegada, la señal inequívoca de que ahí, donde late un corazón abrazado a otro, la vida perdura y la esperanza habita. Todo ideal proviene de un anhelo y los anhelos son los sueños despiertos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por compartirnos esos fragmentos. Esos fragmentos de tus novelas, los siento yo que tienen como una inflexión bastante poética, un dejo poético a la hora de que escribes tú la novela, y me recuerda que efectivamente, además de ser novelista, eres poeta. Y también tienes estos poemas, los poemarios Navegar sin remos, Puntos cardinales y Así del tiempo, del que me gustaría también platicar contigo. ¿Cómo surge la poesía en tu obra? Y cuál, voy a ver un poco aquí, tratar de meter navaja. ¿Qué te gusta más escribir? ¿Si novelas o poesías? Sí, Santiago, pues mira, yo inicio escribiendo poesía y cuento cuando era niño. La poesía me gusta mucho, me llena. Y cuando comienzo a escribir las novelas, me di cuenta que yo estaba escribiendo como una poesía larga, ¿no? Y de alguna manera los autores que les he mencionado, que me apoyaron mucho al inicio, me fueron orientando en ello y mi estilo es la prosa poética. Me gusta mucho que cada párrafo tenga ritmo, que cada párrafo tenga también un acompañamiento sonoro al momento de leerlo y que se pueda leer en voz alta también, y que cada párrafo nos deje una reflexión en ello y unirlo con la poesía para mí era muy especial, muy importante. Tu pregunta es muy interesante, a mí me gusta escribir la novela como tal, me gusta narrar las historias, pero si disfruto algo ¿cómo podría decirles algo mucho más? En ese instante en el cual a veces nos dejamos cuando escribimos algo, es sin duda la poesía, y es la que me conecta más con mi madre también, a quien siempre recuerdo y a quien le dedico todas mis obras, y es justo en la poesía en donde me encuentro más a gusto, ¿no? Cuando estoy leyendo. Sin embargo, escribirlo es más difícil. A mí me cuesta mucho más trabajo escribir la poesía que escribir la prosa poética, pero cuando llega esa inspiración, pues me suelto, como decimos, y los poemarios, de hecho, se tardan menos tiempo en ser escritos que las novelas, y como les comento, cada novela en la trilogía tomó 5 años para ser escrita. Entonces eran 5 años de la primera, 5 años la segunda y 5 años la tercera novela. Y así surgen los poemarios, en este caso Navegar sin remos, Puntos cardinales y Así del tiempo. Muy bien, ¿nos quisieras regalar unos fragmentos también de estos poemas? Sí, les he preparado algunas poesías que tienen relación directa con lo que hemos vivido en los pasados 2 años y en el presente también, y que envían este mensaje de estar acompañadas, acompañados, de darnos en el corazón, de abrazarnos a la distancia y de saber que contamos siempre con esa solidaridad, este mensaje solidario que mencionamos. Por ello el titular también a esta charla, Días de Aliento, desde esa perspectiva, ¿no? Darnos, en este caso desde el arte, un abrazo a la distancia, pero en la cercanía del corazón. Esta poesía se llama Saberes y es del libro Navegar sin remos. Cuando se aproximen las nubes negras y mares tormentas sequen, el agua de cultivos ausente y cosecha sus frutos nieguen, me tienes, nos tenemos, quiero que sepas. Y cuando el viento del monte agreste, ruidoso con furia vuele, congelen raíces hierbas y pueblos volcanes rieguen, me tienes, nos tenemos, quiero que sepas. Y cuando mares vacíen a gotas, absorbe el árbol la humedad que yace, cerros no sean devorados y neveros manantiales sean, que amor es saberse, sea cielo o infierno, yo quiero que sepas.
Tu voz es cáliz que alimenta, es silbido que murmura, es el polen esparcido, es el canto, la poesía, y es la gracia que bendice al desamparo que se alivia. Quizá junto a ti ya soy lo que en la mente de Dios ya era. Para ustedes con cariño, Saberes, y para concluir esta parte poética me gustaría compartir Víspera, que tiene también este mensaje del libro Puntos Cardinales. Ven junto a mí cuando acabe este mundo. Ven que no cesa el relámpago ataque. Ven que no voy si no tengo certeza. En guardia vigilias congojas persuaden. Ven, amor mío, enciende una pira. A través del cristal se mira lo visto. Ven, amor mío, no dudes, no temas. No sabemos del alma si viva o si muera. Ven, amor mío, no tardes ni alargues. De lapso los pasos habrán de fraguarse. Ven, amor mío, al pábulo vasto. Habré de servirte a estratos ofrendas. Ya verán nuestros ojos amanecer de venires y sentirán los sentidos el agua tormentas. Mas algo es seguro a la víspera inquieta. Amarse no agota, revive la espera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Pues bueno, llegamos ya a la parte final del conversatorio literario y con tu última novela de Días de Aliento, que es de la cual se desprende el título de este conversatorio. Y nos comentabas anteriormente que esta novela se escribe justamente en torno a la pandemia y a lo que un poco el sentir de todas las personas, porque no hubo una sola persona que no le tocara pues esta situación tan complicada y a la vez donde existen, como habíamos dicho anteriormente, a veces hay pues cosas buenas y cosas malas de todo lo que está pasando, y mucho de lo bueno de la pandemia, por ejemplo, es que gracias a la tecnología nos acercamos todavía más a las personas con las que no estamos y que están posiblemente en otro país o en otra parte, ¿no? Incluso en la misma ciudad, pero que no nos podíamos ver porque estaba todo cerrado, etcétera. ¿En qué momento decides tú escribir Días de Aliento y cuál es el objetivo de escribir esto? Sí, Santiago, tienes pues, toda la razón en ese sentido. Todos hemos vivido y todas hemos vivido intensamente estos 2 años con tanto dolor, con muchas pérdidas de estos seres queridos, pero también abrigando en la resiliencia, la esperanza de seguir adelante y de tender estos puentes que nos unan en la solidaridad internacional, en la solidaridad global y también en la próxima, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado también fragmentados, separándonos de alguna manera por la propia supervivencia, y si algo tenemos como un llamado dentro del corazón es unirnos, es buscar esa cohesión social de nuevo, es aproximarnos y volvernos a dar al abrazo, a la caricia y al pensamiento. Y en ese sentido, Días de Aliento surge en los primeros días de la pandemia, cuando yo me encontraba en la difusión del documental Día de Descanso. Día de Descanso es un documental que aborda la lucha de las mujeres trabajadoras del hogar en su lucha por la defensa de los derechos humanos y laborales en México, en América Latina y el mundo. Y estábamos justo en la transmisión de este documental en su traducción al inglés cuando suceden los primeros días de la pandemia, y se me quedó el título, por supuesto, y darnos cuenta que todo el mundo, todas buscamos, el aliento es exactamente el tema crucial que hemos vivido, el aliento tanto físico, por supuesto, como el aliento del alma, el aliento de la esperanza. Y Días de Aliento hace un homenaje a dos importantes sectores, especialmente a un sector que está en la primera línea, el sector salud, y en especial a una mujer, a una enfermera, que es la protagonista de la novela. Hay dos mujeres protagonistas en Días de Aliento. Es Isabel, que es una maestra jubilada, que emprende un viaje hacia un lugar
que siempre deseó llegar, siempre deseó recorrer con su esposo ya había muerto y ella no podía llegar a este lugar, no tenía el recurso para hacerlo, pero logra ahorrar y finalmente cuando ya sus hijos han hecho su vida, ella dice, voy a hacer este viaje porque siempre lo quise hacer. Y pocos días antes de emprender el viaje es diagnosticada con Alzheimer. Y entonces el temor que tiene es a perder la memoria, a perder el nombre de las personas que quiere, a perder el cariño, a perder el saber esas emociones que se sienten en el corazón, no saber quién es, perder el nombre. Y con todos estos temores, ella dice, yo voy a hacer este viaje porque no quiero irme sin recorrer estos lugares que siempre quise recorrer y al mismo tiempo abrigar toda la memoria. La memoria es una novela de la memoria afectiva, de la memoria de los sentidos. Y por otro lado, Elena es una enfermera que vive violencia intrafamiliar, es decir, lucha por su vida en la casa, en las calles y también, por supuesto, en el trabajo. La novela está situada en cualquier parte del mundo. Y Elena ha decidido que va a romper por completo esta vida que lleva, que va a romper por completo esta violencia, que no más, ha dicho no más, y se reafirma y con esa fuerza se entrega al trabajo justo cuando llega la pandemia. Entonces sus vidas se van a entrelazar. Ya no les platico más la trama, que van a poder leer también como una sorpresa que tenemos, pero es justo como sus vidas se van a unir y es justo en ese momento como la novela tiene el sentido de los días de aliento. Y platícame, Días de novela Días de Aliento, ¿tiene alguna relación con el trabajo anterior, con las obras anteriores? ¿Y cuál es el mensaje al final del día? Sí, pues tiene Santiago la conexión, por supuesto, de que si alguien ha vivido y si alguien vive, y ustedes también desde su experiencia, el estar lejanos de los seres queridos es quien migra, es quien viaja fuera de su espacio, de su territorio, y saber que muchas veces no puedes volver, no puedes regresar, y sabemos que millones de migrantes en todo el mundo no pueden volver a su casa, no tienen un contacto, no pueden acercarse, y esto por supuesto se exacerbó durante la pandemia, y lo vivimos todas y todos, no poder estar cercanos. Y el mensaje de la novela es tener estos puentes que nos unan, pero sobre todo no postergar los abrazos, no postergar los decir los te quiero, no postergar decir los te amo, no postergar enviarnos un mensaje, hacernos una llamada, no postergar el darnos ese aliento, aunque estemos en la distancia, pero saber que nos pensamos, que estamos ahí, y no postergar el disfrutar los momentos que vivimos. Desde esa perspectiva de la vida, también hacernos más solidarios, tender las puentes que nos unan, ser más empáticas y empáticos desde ese punto de vista. Y es así como la novela envía ese mensaje desde el corazón. El no postergar esta vida que tenemos y tratar de que las y los demás tengan una vida mejor desde el momento en que nuestras vidas se cruzan con ellas. Creo que ese es el mensaje, que en nuestra vida tenemos esta individualidad, pero también cuando nosotros nos unimos a las demás, a los demás, que nosotros toquemos ese corazón y toquen nuestros corazones ese contacto con las demás personas. Es el mensaje que envía Días de Aliento. Fíjate que creo que el mensaje de esta novela es muy importante. Aquí en Australia, como bien decías, pues toda la comunidad mexicana que está aquí está no solo lejos, sino lejísimos de México, porque y tienen a sus familiares allá, etcétera. Y durante la pandemia fue especialmente difícil para la comunidad mexicana aquí, porque los lockdowns en distintas áreas, en los distintos estados y territorios de Australia, fueron en algunos casos muy estrictas, tanto que la gente pues, casi que no podía salir de sus casas y estos mensajes de aliento me parece que es justamente lo que la comunidad mexicana necesitaba en esos momentos. Ya ahorita ya está un poco más tranquila la situación, pero de todos modos, pues creo que es un libro importante para leer. Y bueno, justo tengo el agrado de comentarles a las personas que nos están escuchando que esta novela, Días de Aliento, está disponible en su formato digital de manera gratuita en el link que va a estar en la descripción, por lo que los invito y las invito a todas a leerla. Sí, Santiago, si nos quisieras también, antes de terminar, regalar la lectura de un extracto de esta novela, también sería muy interesante.
Sí, Santiago, muchas gracias. Y de hecho, de las amistades que tengo en Australia, que también les envío un gran abrazo, leía justo ayer, ¿no? En estos mensajes de que se habían vuelto a ver con sus familiares después de 900 días, casi 1000 días, ¿no? En ese sentido, y familias Así que están es, ahí, ¿no? Jaime, Adriana, que es increíble como me decían, es que no se podía al principio, ya era el temor de decir, estamos tan lejos, a tantas horas de vuelo, tan difícil, tantos cruces, que volvernos a ver sería un regalo, y lo he visto ahora, ¿no? En las amistades que tengo en Australia, por supuesto, que también están en Oceanía, y que están de nuevo reencontrándose, y ese es el mensaje también de las novelas, el reencontrarnos. Días de aliento, y aquí viene este párrafo. Vernos reflejadas en la otra persona y desde la otra persona hacia nuestro interior. Quiero habitar otros días, en que la nostalgia no sea melancolía de momentos vividos, sino un instante que celebre al presente estar viva. Días en que el mundo se abra y no cierre persianas a ventanas abiertas para ver qué he sido. Tengo esperanza de regresar a las calles y hacer del espacio aforo. Que muestras de afecto sean encomienda de sopesar la cruel ironía, la sorna que no soporta la ignominia, y que al darnos, no olvides somos distintos siendo uno. Quiero verme en la otredad, no pensar estamos solos al reflejo. Tengo fe, habrá mejores amaneceres y miradas al apego de encauces al río. La energía permitirá del cariño acercar el corazón a su latido. La letra reflejará su poesía en versos andariegos posados en la rima de su silo. Tengo fe, habrá una cura para el alma y habrá un nuevo aliento al respiro. Y estoy aquí, sin más prenda que la palabra desnuda que abraza vestir a la vera otros días. Darse al aliento, darse al suspiro y darse al reencuentro de la caricia. Esa que habrá de vestir los confines del aire, las lindes del alma, los hipos de vida. Y cuando toda historia termina, eterna su ciclo reinicia. Anida en mí la mariposa y se llama utopía. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a Santiago. ti. Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, unas últimas preguntas. ¿Qué le espera a Iván Uriel para el futuro próximo? Y cuéntanos si tienes algunos proyectos ya en puerta. Muchas gracias, Santiago. Pues en este momento platicaba también con el embajador Eduardo. Me encuentro escribiendo una novela sobre la noche. Siempre he querido escribir algo sobre la noche, y me encuentro en este momento escribiendo esa novela. Y aquí estamos de noche en México, en Australia al mediodía. Y estoy también trabajando en un nuevo documental sobre Veracruz, que es mi estado, y que espero también podamos estrenar pronto. Entonces, en este momento me encuentro justo en este vaivén de las ideas, y tratando de hacer también actividades comunitarias, que es lo primordial para mí, desde la cultura, que podamos seguir haciendo estos trabajos. Y es justo como también me gustaría leer este poema que preparé para el final, que se llama Lo haremos, de puntos cardinales, y que tiene esta relación, este mensaje para todas y todos en esta nueva etapa que hemos vivido en el mundo, pero que abregamos la esperanza desde el corazón de ser solidarias y solidarios. Y les envío con mucho cariño este poema, y se los leo si me permites. Adelante, claro que sí. Lo haremos. Haremos el día y a la tarde la noche, que madrugadas desvela y amanece al sereno. Lo haremos. Sembraremos campos nuevos con la lluvia gratuita del cielo, y haremos ronda cuando haga sombra y oculte la luna lucero. Lo haremos. Te juro, lo haremos. Bailaremos al compás de las notas. De valses a piezas un himno inspiremos, y a giros provocaremos desnudar por completo alma y cuerpo. Lo haremos. Ser uno al reflejo, y unidos quedarnos despiertos, y al amarnos haremos sin vela y sin remos, y navegaremos sin agua desiertos, y lograremos, lo haremos, darnos al corazón por entero. Lo haremos. Te juro, lo haremos, dibujando crisoles bañados de cielo. Haremos del suspiro la caricia, y del abrazo haremos aliento, y haremos de dunas arreboles como a la luna hacen desiertos, y del sol abrigaremos la noche, y a la noche un milagro abrazaremos. Lo haremos, te juro, lo haremos. Haremos de amores un mundo, y al amarnos haremos
un mundo nuevo. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias de verdad y gracias de corazón. Muchas gracias, Iván Uriel, por darnos la oportunidad de platicar contigo e invitarnos a dar un paseo por tus obras literarias. Y bueno, a nombre del embajador de México en Australia, Eduardo Peña Haller, les quiero dar las gracias a todas las personas que asistieron a este evento y al tiempo de invitarles a continuar al pendiente de nuestras redes sociales. Nos encuentran como en Bamex Australia en Facebook e Instagram y en Bamex AUS en Twitter. Y ahí les pondremos información sobre próximos eventos, la mayor información también sobre los servicios de la embajada y cualquier información importante. También si quieren seguirle la pista a Iván Uriel, les invitamos a seguirlo en Facebook como Iván Uriel y tiene otra cuenta, Filmmakers Movie, y en Instagram como @filmmakersmovie y @Iván Uriel ATAMED. Eso va a estar también en la descripción, así que no se preocupen, por ahí háganle clic. Y saludos y hasta la próxima. Sí, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Y solo enviarles un mensaje solidario y de sabernos, de pensarnos a la distancia y ser solidarios en todo sentido. Muchas gracias de todo corazón por darle sentido a esta actividad cultural, a Días de Aliento. Gracias a ustedes. Y también recordarles que tendremos ahí los links de las películas totalmente gratuitas para que puedan ver los documentales y Días de Aliento totalmente gratuita para ustedes, con cariño hasta Australia. Muchísimas gracias. Nos vemos, gracias. Bueno, pues gracias. Yo te quiero agradecer mucho pues esta oportunidad que nos diste de conversar contigo, de conocer tu obra. Qué bueno que nos das la oportunidad de tener Días de Aliento a la mano. La vamos a subir en nuestra sala de lectura que tenemos aquí en nuestra página y también vamos a difundirla. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos.